Bueno, ya estamos con la diputada Verónica Venas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por estar. A vos. Arrancaría de esta forma. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene esta legislatura y el gobernador de la provincia, sobre todo después del 1 de mayo, que sobre el final de su discurso alentó a seguir con la reforma constitucional? Los verdaderos obstáculos, o sea, ¿es una especulación política a nivel personal de cada uno de los que se sugieren como candidatos a gobernadores, o también hay una especulación, digamos, sectorial de cada partido político? Bueno, creo que un poco de cada cosa, ¿no? Es muy probable que en Santa Fe, donde en varias oportunidades los gobernadores de distintos signos intentaron abrir un debate sobre la reforma de nuestra Constitución, nunca encontremos o nunca se encuentre el momento oportuno, ¿no? Si es año electoral y si no lo es, también. Porque muchos especulan desde distintos lugares políticos que el proceso de una reforma anticipa cuestiones que tienen que ver con la elección de 2019. Pero la verdad que todos los legisladores somos conscientes de que la Constitución de la provincia de Santa Fe debe ser reformada. Nosotros tenemos una Constitución, más allá de 1962, que no está adecuada a la última reforma del 94 de la Constitución Nacional, que no incorpora derechos que están plasmados en la Constitución Nacional, que todavía mantiene la religión del Estado, que todavía mantiene mayorías organizadas en el cuerpo de diputados, que todavía mantiene una cantidad de cuestiones que hoy ya no tienen sentido y además no incorpora a esta Constitución que hoy tenemos institutos que sí están en la práctica, de hecho, avanzando, como el tema de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que muchas veces se argumenta en función de especulación política y no se piensa en que la Constitución tiene que estar primero que otras cuestiones que son más coyunturales, ¿no? Por eso yo apoyo firmemente, como lo hice en las otras oportunidades, esto de la necesidad de la reforma. Pero como es una ley que necesita de muchísimo consenso, también sé que es complejo, también sé que tenemos que alcanzar esos consensos, porque de otra manera no solamente no aprobaremos en la legislatura la ley de necesidad de la reforma, sino que postergaremos indefinidamente este debate que nos debemos para nosotros y para todos los santafesinos, ¿no? Ahora, es una rareza que junte esta reforma constitucional, junte a el candidato Perotti, ya lanzado, el que quiere ser candidato del radicalismo PRO, que es Corral, a Unidad Ciudadana, que está encabezada por el Chivo Rossi, y le agregaría al PRO. O sea, sí. Es la primera vez que veo que esta reforma constitucional junta con un mismo criterio a el resto del arco político. Bueno, la verdad que en este sentido y digo, el resto de los que quieren ser, porque por otro lado los senadores justicialistas, muchos están a favor, digamos, de la reforma constitucional. Sí. Entonces es una rareza esto. Sí, yo creo que las rarezas en nuestro país y en nuestra provincia se van a multiplicar. Digamos, estamos viviendo momentos de rarezas. ¿Quién hubiese pensado hace pocos años que hoy estarían tratando de discutir en el Congreso de la Nación una reforma laboral? ¿Quién hubiera pensado que cuestiones ya dadas por descontadas en la democracia hoy se pusieran en discusión? Entonces, por eso también me parece muy importante y oportuno discutir nuestra Constitución. Tenemos que consagrar derechos que han sido motivo de muchas luchas en nuestra provincia y que hoy, bueno, como todo parece raro y todo parece ponerse en discusión, a mí me parece muy bueno que algunas cuestiones importantes las consagremos en la Constitución para que sea mucho más difícil deshacerlas,
por eventuales mayorías en las cámaras, ¿no? Claro, yo recién mencionaba con la diputada Chialvo que empecé a ver los archivos del año 99, recuerdo lo que era la ola privatizadora y sobre todo en aquel momento que, para dar mayor mención, iba a empezar la segunda gestión de Reutemann y estaba terminando la primera gestión Jorge Obeid aquí en la provincia de Santa Fe. Y recuerdo que salió con el voto de la mayoría del justicialismo en la Cámara de Senadores la ola privatizadora de la EPE. Sí, sí. Si no se podría consagrar esto en la Constitución Nacional como lo que hoy das por seguro, de que la corriente de pensamiento va hacia que siga estando en el Estado, en el día de mañana cambie. Así es. Eso me parece que es uno de los factores que a mí me convencen muchísimo de la oportunidad de la reforma. Tenemos que garantizar que el Estado tenga un sentido al servicio de los ciudadanos y no al servicio empresario, ¿no? Y así como la verdad que zafamos por poco que la EPE no fuese a manos privadas, no pudimos hacerlo con nuestro banco y hoy estamos padeciendo las consecuencias. Creo que en esta oportunidad sería un reaseguro para todos nosotros que se consagren en la Constitución estas cuestiones, ¿no? Aquellas que tienen que ver con proteger el derecho de las personas, de los ciudadanos y protegernos de estos cambios, estas olas que a veces son privatistas y a veces son antiderechos, y garantizar que eso quede consagrado y que sea mucho más difícil modificarlo en perjuicio del conjunto de la población. En materia electoral, digamos, ¿cómo toma su partido también la discusión de resignificación del Frente Progresista? Bueno, teniendo en cuenta de que hay un sector del radicalismo que se fue. Sí, sí, claramente. Por ejemplo, y también está la posibilidad, por lo que nos decían el otro día, digamos, información que manejamos, de que otro de los partidos que son parte de la fundación del Frente Progresista, que es el ARI, también tendría la misma suerte que el justicialismo, digamos, por De hecho ya la ha tenido, sí. La ha tenido, digamos, que es la intervención a nivel nacional con el sello Elisa Carrió. Así es, sí, sí. ¿Cómo se rearma el Frente Progresista en esto, teniendo en cuenta de que si no es Lifchi, por ejemplo, el candidato, ¿cómo se rearma? Bueno, nosotros integramos un Frente Progresista que está sufriendo, digamos, las consecuencias de decisiones de algunos de los partidos en un sentido de desintegrarlo claramente, ¿no? Y esta situación, además, cuando estos partidos son aliados al PRO, aliados a lo que hoy es el gobierno nacional, hace más difícil la convivencia pacífica, en el sentido de que no compartimos los mismos proyectos, en ese sentido lo digo. Tenemos diferencias políticas, diferencias ideológicas y diferencias de objetivos. El Frente Progresista, los que lo integramos, lo hicimos siempre con una meta de que Santa Fe tenga una expresión diferente, progresista, plural, y avanzar en una cantidad de derechos que, bueno, hemos sabido sostener, aún con dificultades, y también enfrentamos un montón de dificultades que cuando se produce el retiro de parte de sus fuerzas nos generan una situación de crisis. Y bueno, los que decidimos seguir siendo progresistas nos debemos la conformación de este nuevo frente para garantizar esa representación en Santa Fe de aquellos que con un espíritu absolutamente santafesino pretendemos que nuestra provincia siga rigiéndose por los principios progresistas y garantizar aquello que nos propusimos desde su fundación, ¿no? Mi partido, PARES, Participación, Ética y Solidaridad, es un partido que también sufrió la intervención, no PARES, sino los que vinimos a PARES. Nosotros integramos el ARI y también sufrimos la intervención nacional
como ahora lo están sufriendo los compañeros que integran el Frente y también la coalición cívica. La coalición cívica. Entonces, digo, se superan estas cuestiones. Se superan cuando hay convicción de trabajar democráticamente y con objetivos comunes. Y creo que esa es la etapa, ¿no? Ponernos de acuerdo para ver cómo podemos seguir presentes en Santa Fe como una opción progresista, cuando el panorama nacional va hacia otro lado. Hacia otro lado claramente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Verónica.